Señor. Falta poco para que Él aparezca. Pronto viene a levantar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor. El Señor les bendiga, hermanos y amigos de la congregación del Limonar. Para mí es una bendición muy grande poderme dirigir a ustedes por este medio. Les ruego el favor de que hagamos una oración pidiéndole al Señor que nos dirija en lo que vamos a hacer. Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te adoramos. Te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque somos, Señor, obra tuya, Señor. Tú nos compraste con tu sangre para hacernos, Señor Jesús, tus hijos y herederos del reino celestial. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos y bendice a los oyentes, Señor, a todos mis hermanos. Bendícelos en esta noche. En tu santo nombre lo pido. Amén. Amén. Les invito a leer las Escrituras en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo y el verso 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo se dan estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En estos momentos en que nos acecha el coronavirus, debemos como gente honesta hacernos 5 o 6 preguntas para estar tranquilos. Las preguntas son, primero, ¿tienes buena salud mental? Segundo, ¿te sientes físicamente sano? Tercero, ¿tienes alguna enfermedad persistente? Cuarto, ¿tienes bajas tus defensas? Quinto, ¿has tenido alguna enfermedad infecciosa últimamente? Y sexto, ¿eres mayor de 70 años? Si has contestado positivamente las 4 últimas preguntas, podrás ser infectado con el COVID-19. Y en este caso, antes de agravarte, tendrás tiempo de arreglar todos tus asuntos, aún los que tienen que ver con tus responsabilidades para con Dios. Pero viene un evento que no dará tiempo de arreglar nada, y es el arrebatamiento de la iglesia. Leamos en 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Por eso el Señor Jesús en
Lucas capítulo 36 se registra el consejo que Él nos da, diciéndonos: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. El tema que quiero tratar lo he titulado: arregla tus cosas porque vas a morir. Pero quisiera hacerle un pequeño cambio y dar el título siguiente: arregla tus cosas porque viene el Señor. En Amós 4:12, el Señor le dice a Israel: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La gente de hoy día son semejantes a los tiempos o a la gente de los tiempos antes del diluvio. La Escritura dice que ellos comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, construían, pero no quisieron darle oído a las palabras que el Señor predicaba por Noé, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero hay que entender que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere, hermanos, que aterricemos, que no vivamos por allá como en una nube. Da la impresión de que parece que hay gente que todavía cree que la vida eterna va a ser en una nube con un instrumento musical cantando. No, que pongamos los pies en la tierra, que nos pellizquemos, pues que todavía estamos en la carne, todavía no somos cuerpos gloriosos. Y entonces Él, como es tan bueno, como es tan misericordioso, entonces nos dio una lección acerca de los eventos del fin, para enseñarnos qué es lo mejor que debe hacer el pueblo de Dios en momentos como estos. Pablo en 1 Corintios 4:19 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto no es cuestión de decir. Esto es demostrar en nuestras vidas que verdaderamente el poder de Dios ha sido eficaz. Y eso lo vuelve a recalcar otra vez en Romanos 14:17, cuando dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Usted podrá tener lleno su estómago, y eso no hace que usted sea del reino de Dios. Usted tiene que mostrar la justicia, la paz y el gozo que da el Espíritu Santo. Entonces el Señor, en esa enseñanza de los tiempos del fin, nos enseñó con 6 parábolas la condición en que debemos estar cuando lleguen esos tiempos. Y son, primero, conocer las señales. Segundo, estar vigilantes. Tercero, ser fieles y prudentes en el servicio.
Cuarto, estar viviendo en el Espíritu. Quinto, estar multiplicando los dones. Y sexto, haciendo bien a todos. Entonces comencemos. Y digamos primero, conociendo las señales. En Mateo 16, del 1 al 3, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dijo el Señor Jesús, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no habéis podido. En Daniel 12:4, el ángel que está hablando con él le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En ese tiempo muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, va a haber un corre-corre, la gente anda como loca de un lado para otro haciendo negocios. Y la ciencia se aumentará. Entonces en Lucas, el Señor Jesús dice Lucas 21:34, nos dice, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Usted se está dando cuenta del tremendo avance de la ciencia. Hasta dónde llegarán no sabemos. Pero el Señor Jesús dijo en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que la maldad también se multiplicará. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con nuestro amor hacia el Señor y hacia nuestros hermanos? Entonces el Señor dijo, estén vigilantes. En Mateo 24:43 dijo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Primera de Pedro 5:8, Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Tercero, fieles y prudentes en el servicio. Yo les preguntaría, ¿para qué quiere usted servir? ¿Qué busca con eso? Mire lo que dice el Señor en Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos, o sea, sus discípulos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuarto, viviendo en el Espíritu. En 1 Corintios 3:1, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, de manera que yo, hermanos, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Qué tristeza que un pastor no pueda hablarle a una congregación como a espirituales, porque se ofenden, porque no les gusta, porque les gusta es el show, el swing, el baile.
pasar momentos sabrosos, pero que le digan a uno de sus deberes como que no nos agrada. Entonces él dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y vivís como hombres? Entonces en Efesios 4:20 hay un título que dice viviendo en el Espíritu y dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque Cristo sí vivió en el Espíritu. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es como quien está disgustado con el vestido sucio, lleno de viejo, entonces se lo quita y lo tira a la basura. Así tenemos que tirar esa persona que fuimos antes, tirarla, y dice el apóstol, de las cuales cosas nos da vergüenza hablar de ellas, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Romanos 13:14, vea qué consejo tan bonito el de Pablo a la iglesia en Roma, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quinto, multiplicando los dones. Eso es parte de lo que nos toca estar haciendo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. He oído personas que dicen, yo creí en el Señor y me bauticé, y yo no tengo por qué estar preocupada por conocer la doctrina o por conocer esos misterios. Señor, a la fe primero hay que añadirle el poder del Espíritu Santo. Una persona que cree en el Señor y se bautiza, lo que debe de hacer de ahí en adelante es pedir ser lleno del Espíritu Santo. Y a esa promesa que ya ha llegado a nuestras vidas, hay que añadirle el conocimiento. Porque ¿con qué va a trabajar entonces el Espíritu Santo? Si no tenemos nada en nuestra mente, no hemos aprendido nada. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Porque si usted es una persona que no tiene dominio propio, entonces se va a envanecer. Por eso es la que Pablo le decía a Timoteo, no un neófito, o sea, no un novato, porque entonces se va a presumir, se va a volver presuntuoso. Al dominio propio hay que añadirle paciencia, porque si usted quiere ayudarle en algún aspecto espiritual a una persona, tiene que tener paciencia. A la paciencia hay que añadirle piedad, ese deseo de buscar de Dios. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Si ustedes desean las capacidades que da el Espíritu, traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la iglesia. Y sexto, haciendo bien a todos. Recuerden esta frase, la salvación es por gracia, pero el juicio será por obras. Eso está en esa parábola del Señor cuando separó las gentes como separa el pastor a las ovejas de sus cabritos. A unos los puso a la derecha, a otros a la izquierda
y a los de la derecha les dijo: venid benditos de mi Padre al reino que os he preparado desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me consolasteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y los de la derecha le van a decir: Señor, ¿y cuándo estuviste con hambre, con sed, desnudo? Entonces el Señor les va a decir: lo que hiciste con uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. El juicio va a ser por obras. En 2 Tesalonicenses 3:13 dice: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y en Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso el Señor, con mucho amor, entonces nos aconseja que si estas cosas, si no conocemos las señales, es tiempo de que comencemos a preocuparnos por conocerlas. Si en nuestra vida no estamos vigilantes, pues es tiempo de que nos pongamos a cuidar nuestra salvación. Si no estamos sirviendo con prudencia, pues hagámoslo, porque nos conviene. El Señor no nos puso para ser señores, sino para ser servidores. Si usted no es de los que viven en el Espíritu, ¿cómo va a vivir en el reino de los cielos? Que allá no entrará carne ni sangre. Usted tiene que multiplicar sus talentos. Usted no se puede presentar allá: un talento me diste y aquí está uno. Y usted no puede aparecer allá sin ninguna obra de amor, porque no lo van a recibir. Entonces el Señor dice: te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, para que seas rico, y compres también ropas blancas, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Apocalipsis 3:18. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos encuentre haciendo estas cosas, y seguramente recibiremos del Señor la felicitación y esas palabras tan lindas: venid benditos de mi Padre al reino que os preparé desde antes de la fundación del mundo. Dios les bendiga y les llene de paz y de paciencia y de amor para Él y para también entre nosotros. Amén. Ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca. Pronto viene a levantar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor.